Presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, tal vez pienses que decir palabras como te amo mucho, mi hijo, es innecesario. Sin embargo, demostrar amor a los hijos es una de las mejores recetas para criarlos con una actitud sana y feliz. Te amo mucho, mi hijo, son palabras que a todos nos gustaría escuchar, pero que en algunas ocasiones no se llegan a mencionar en la familia. ¿Acaso no te gusta escuchar a Dios decir, te amo, hijo? Decirle a tu hijo, te amo, quizás tenga que ver con la educación o las costumbres con las que cada persona fue criada. Sin embargo, es muy importante demostrar amor a los hijos. ¿Por qué razón? En primer lugar, el amor es una necesidad humana que produce bienestar. Recuerda, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En el caso de los niños, el amor les ayuda a crecer felices y a sentirse seguros. Así como cuando Dios te consiente con sus amaneceres. De acuerdo a la UNICEF, la base del desarrollo integral de los niños depende de las experiencias que vivieron durante la primera infancia, en el seno familiar, es decir, si los niños se crían en un ambiente psicológicamente estable, en el cual se les trata con cariño y respeto, podrán desarrollar las habilidades sociales e intelectuales necesarias. Algunas de estas habilidades esenciales son la autoconfianza, la autoestima, la capacidad de amar y de compartir. Por todo ello es tan importante demostrar amor a los hijos siempre. Familia que nos escuchas, una vez más te damos la más cordial bienvenida. Te saluda tu hermano en Cristo, Aníbal Villatoro, esperando que en esta hora podamos interactuar y que Dios use nuestras vidas para poder sanar nuestra familia y llenarnos de su amor. Bienvenido, quédate con nosotros. Querido papá, quiero compartir contigo algunas experiencias que viví a tu lado sin que tú lo supieras. Experiencias que de alguna manera apreciaría transmitirte en esta hora y transmitirle a cualquiera de mis hijos cuando Dios así lo quiera. Cuando pensabas que no te veía, escuché pedirte a Dios por mí, por ti, por toda tu familia, salud y trabajo. Así aprendí que existía alguien con quien yo podría conversar en el futuro. Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos, y por tus amigos sanos y por tus amigos enfermos, y por aquellos incluso a los que no les caías muy bien. Así aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Cuando pensabas que no te veía, te vi. Dar un tiempo y dinero para ayudar a muchas personas que nada tenían. Aprendí que aquellos que tienen debemos compartirlo con quienes no tienen. Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y todos los que vivimos en ella. Aprendí a cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuando pensabas que no te veía, vi cómo cumplías
con tus responsabilidades, aun cuando no sentías bien. Aprendí que debo ser responsable cuando crezca. Cuando pensabas que no te veía, vi tus lágrimas y entonces aprendí que a veces las cosas duelen y que está bien llorar y que el Espíritu Santo es quien se encarga de enjugar nuestras lágrimas. Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser, porque tú siempre imitaste a Cristo y yo quería imitarte a ti. Cuando pensabas que no te veía, casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una buena persona y también productiva, dejando en todo en las manos de Dios. Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir gracias por todas las cosas que vi cuando pensabas que no te veía. Agradezco a Dios por mi Padre, quien me ha enseñado que en esta vida hay que dar para recibir. Agradezco a mi Padre Celestial, quien confirmó las enseñanzas de mi Padre y le ayudó a guiar a cada uno de sus hijos por el camino bueno, por el camino recto y por el camino correcto. Familia, te saluda el pastor Julio Miranda. Una vez más estamos aquí en cabina de radio Unción y Presencia de Dios, aunque está todo reformado ahora. Si ustedes vean, vinieran, ya les dieran ganas de un cafecito, porque sí está totalmente reformado. Felicito al staff de la radio porque han hecho algo bueno y sé que es para la gloria y honra de Dios. Amén. Y hoy estamos también nosotros un poco reformados también porque nos hace falta un miembro del equipo, pero sabemos que y confiamos en Dios que esté bastante bien. Ella está trabajando por motivos laborales, está un poco lejos, está fuera de aquí, pero sabemos que no está fuera de la cobertura de Dios. Ahí nos disculpamos por Gaby, pero ya próximamente ya va a estar con nosotros. Primero Dios, el proyecto termine pronto para tenerla aquí también con nosotros, porque no nos va a tener con quién pelear, definitivamente, no. Familia, vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido hablando durante este último mes, incluso el mes pasado. Desde el mes pasado venimos hablando de la familia, pero nos hemos detenido mucho a hablar de los hijos definitivamente, porque juegan un papel muy importante dentro del hogar, juegan un papel muy importante dentro de la sociedad, juegan un papel muy importante para el futuro. Amén. Porque los jóvenes de ahora son los futuros viejitos del mañana, definitivamente, ¿no? Y queremos que anden viejitos presentables y especialmente con un espíritu en armonía con Dios, definitivamente. Hemos estado llevando el mensaje de sanidad y restauración familiar, especialmente para aquellos hijos que han sufrido algún trauma. Hemos estado viendo los hijos nacidos, los tuyos, los míos y los nuestros, definitivamente. Los hijos que legalmente son del matrimonio. También estuvimos viendo los hijos adoptados, un tema muy, muy importante que todos debemos de conocer. Pero hoy traemos un tema mucho más importante que la adopción todavía, y yo siento que es un tema que trasciende. ¿Por qué estamos hablando de estos temas, hermano Aníbal? Porque considero yo, que es necesario que llevemos el mensaje de sanidad y restauración familiar, como es el lema del ministerio, a todos aquellos que lo necesitan. Hay hijos que están sufriendo, van a sufrir o pueden sufrir en algún momento algún trauma, algún desaire, algún desaliento, algo que los pueda dañar, no solamente física, sino que psicológicamente y especialmente espiritualmente. Entonces, y queremos decirle a todos estos hijos, a todos los padres, a todas las familias, no, que hay una sola solución. Y esa sola solución, ¿cómo se llama, hermano Aníbal? Jesucristo. Jesucristo es la solución. Amén. Jesucristo. Y si no me crees, pues te invito a que leas la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Cuando la terminé de leer y no encontré la solución en Cristo, hablemos.
Pero para mientras, empieza a leer ahí por el Génesis y vas a ver cómo Dios va a querer ordenar tu familia, como ordenó en aquellos tiempos el principio, los cielos y la tierra. Y así Dios quiere llegar a tu hogar, llegar a tu familia para que la ordene definitivamente. Hoy el tema, ya me ahondé demasiado con de qué van a hablar y de qué van a hablar, ¿no? Ya están impacientes algunos por ahí. Vamos a hablar de la impugnación, de los hijos impugnados. Por eso el tema es, alguien me decía el día de ayer que anunciábamos, es la segunda parte, sí, prácticamente es la tercera parte de lo de los hijos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero el tema de la impugnación es algo definitivamente, creo que en el cristianismo no se habla. No se habla muy bien. Oremos por Eduardo, que Dios le siga dando sabiduría, entendimiento y más café. Definitivo. La impugnación es algo que no se escucha en los altares, no se escucha en el púlpito, porque prácticamente, supuestamente, no es de interés espiritual. Pero para mí trasciende no solamente el ámbito secular, sino que trasciende hasta el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere la impugnación? Para empezar, para que vayamos entendiendo y tomándonos ahí. No sé si el hermano Aníbal trae algún concepto de impugnación o lo agarramos sentado como está. A Eduardo le vamos a preguntar entonces sobre la impugnación. No, tampoco. La impugnación es un desplazamiento que se hace de una u otra situación, pero en el tema que ahora nos atañe, la impugnación, jurídicamente hablando, es el desplazamiento de una paternidad o una maternidad que no es nuestra. Que no somos los padres biológicos de aquel o aquella criatura. Estamos hablando no de los hijos adoptados, estamos hablando de los hijos reconocidos que no son del padre o de la madre, porque la impugnación no solamente es de paternidad, sino que maternidad. Hay muchas madres que no son las madres biológicas de las criaturas, pero ellos dicen, yo voy a ir a sentar a Juanita ahorita. Nació Juanita, es la hija de mi hija. Por lo general, en un 90% de los casos que yo conozco de impugnación de maternidad, hablemos primero de la maternidad, son las abuelas que van a sentar a los nietos. ¿Por qué? Ponen la excusa que la hija está demasiado cipota. Pero para parir no está muy cipota, ¿verdad? No falta. Creo que cuando los niños las niñas están pariendo, porque no puedo llamar de otra forma, están dando a luz a sus hijos, es falta de orientación de los padres, definitivamente, ¿no? Yo recuerdo, tuve una experiencia hace muchos años, una de mis primas, bueno, creo que es la única que tengo. La macaca, que así le llamo. Va a ser difícil que sepa la demás familia de quién estoy hablando, ¿no? Definitivamente. Ella a los 12 años estaba embarazada. Y lo primero que hicieron la familia, como muchos viejitos de antaño, fue sacarla del hogar, sacarla de estudiar, en lugar de enseñarle y darle el amor necesario. Y no estoy hablando solo de ella, sino que en muchos hogares pasa eso, definitivamente. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una orientación sexual para los hijos. ¿Por qué? Porque si dicen yo le voy a hablar de sexo a mis hijos, es que los estoy incitando a aquello. No, hablarle del sexo, pero hablarle que es pecado, y que el pecado es condenación, y que la condenación es muerte espiritual, definitivamente. Si nosotros agarramos cualquier tema secular y lo combinamos con el tema espiritual, con lo espiritual, vamos a llegar a hablar de Jesús. Como nosotros ahora estamos hablando de la impugnación, pero también estamos hablando de Jesús. Entonces muchas madres suplantan las maternidades, y yendo a la alcaldía, únicamente les piden 2 testigos a la mayoría. Ahora, aunque ahora está un poco más difícil, porque la mayoría de nacimientos en los hospitales siempre se están reportando. Prácticamente salen casi asentados de ahí. Entonces, se está creando un número único, creo, de nacimiento. De nacimiento, de veras. ¿Sí? Eso no sabía yo. Cuéntenos de eso un poquito. Sonui, que es el que
que vincula en todo el sistema, desde los cuidados del pequeño hasta las situaciones de parentesco, ¿no? Donde se llena una boleta con cierta información amplia, ¿verdad? Donde se recoge la mayoría de información para los seguimientos posteriores en el marco de las leyes recientes que se han aprobado de Nacer con Cariño y Crecer Juntos. Se han realizado esos abordajes más integrales de tal forma de garantizar a los recién nacidos ese vínculo de afecto con sus progenitores. Y que sepan quiénes son sus padres, definitivamente, correcto, ¿no? así es. Porque muchos y por eso estamos hablando de este tema ahora, muchos hijos o hijas crecen, creyendo que aquella persona es el papá, Sí. que aquella persona es la mamá, que fue a suplantar las paternidades. Sí. Conozco un caso de una persona, me comentaba recientemente una amiga que quiero mucho, saludos, que sé que nos está viendo y espero que se bañe, definitivamente, porque me contaba que la hija la que había dado a luz había quedado un poco mal, el papá de la criatura ausente definitivamente. Entonces la abuela le dice a un amigo que trabajaba en la alcaldía, no era Aníbal Villatoro, ¿no? Le dice, mira, sentámela por favor a la cipota. Vino él y se fue al pegue de la letra definitivamente, y fue y la sentó y él la reconoció como su hija. Y no era ni siquiera pariente, no tenía ni convivencia con la mamá. Ahora esta cipota ya tiene más de 25 años de edad y está con ese problema. Su papá biológico quiere darle todo lo que como hija, las herencias y todo lo Perdón que le interrumpa, creo dele. que el punto el ejemplo que acaba de mencionarnos, quizás nos pone en contexto el acto mismo de la impugnación, es decir, cuando surge la duda, ¿verdad? De si es o no es hijo biológico o hija biológica. Ese es otro punto, Sí. O sea, la impugnación no solo se va porque hay certeza. Hay mucho, por ejemplo, la impugnación de esta joven está con la seguridad de que ese no es su papá. Ajá. Pero también, y por eso decía que era un tema netamente espiritual y que lo tenemos que tratar desde los púlpitos. Sí, porque al final el origen es el pecado. El pecado, Sí, definitivamente. Quiere hacer no, pero este hombre no tuvo nada que ver con la mamá de la cipota, solo fue y la sentó, sí, pero es pecado, porque mintió. Yo soy el papá, la reconoció. Entonces hay una mentira de por medio, Pero un engaño. Cuando eso es real, es decir, hay... No, pero ya vamos a llegar ahí, el hermano Aníbal pero es cierto, se nos está adelantando un poco, pero definitivamente eso es cierto. Está ese caso que los abuelos reconocen cuando no son, o que los papás reconocen como pareja, papá y mamá, abuelos que son abuelos reconocen a la criatura como sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces la hija anda perdida, porque a veces o el hijo es aquí, es allá y viene y le deja los hipotes, se va, o es un borrachito, o simple y sencillamente ellos quieren imponer su casta de padres, y porque vos te fuiste a meter con la fulana o porque vos te fuiste a meter con el fulano, nosotros lo reconocemos y le suplantan la paternidad y maternidad. Ese es uno de los casos. El otro de los casos es el peor error que cualquier hombre pueda cometer. Y se lo digo así porque lamentablemente no se da como se debe de ser, pero es un delito la suplantación, porque es una falsedad, pero la fiscalía no persigue lamentablemente estos casos. ¿Por qué le digo es un error? Julio Miranda acaba de conocer a Juanita Banana. Juanita Banana tiene una niña, una Juanitita, pero Aníbal no lo había reconocido. Vengo yo por quedar bien con la Juanita, viene Julio por quedar bien con la Juanita, y para que vea que la ama, para que vea, entre paréntesis, para que vea que sí, que yo quiero estar con ella toda la vida, aunque 3 días después estén peleando y estén tirándose los trapos al sol, yo la voy a reconocer, no te preocupes. Y va el Juanito de Julio y la va a reconocer a la criatura. Sea hembra, sea varón, va a la alcaldía y yo soy el papá, sí, yo soy el papá. Y aunque sepa que no. Pero aquella no criatura, si está pequeña, se está criando, creciendo y todo sabiendo que su padre es Julio. Sí. Entonces, esa suplantación crea
expectativa en la criatura, definitivamente. Crea afinidad, crea afecto, crea amor. Pero también está el otro tipo de impugnación, perdón, de suplantación que se da son en los matrimonios. Esto no sé si la audiencia lo sabe y no sé si usted lo sabía, y Eduardo no sé si lo sabe, y si no lo sabe le cobramos después $1 por saberlo. Está rico el café. Es que Julio está casado, pongamos a Juanita, no la conozco, pero algún día la vamos a conocer, Juanita Banana. Está casado. Pero viene Julio, se va para Estados Unidos. No, para Estados Unidos no, para Italia. No me gusta Estados Unidos, definitivamente. Me voy para Italia o para Bélgica, no, mejor Inglaterra también, para ir a conocer a quién es la reina ahora, no me acuerdo. A quien sea, no importa. Para un país muy lejos, ¿no? Estando allá hay una separación, de hecho, definitivamente. Pero Julio sigue casado con Juanita. Viene Juanita. Un viaje largo. Un viaje largo, definitivamente. Ajá. Viene Juanita y no se puede resistir la curiosidad del matrimonio y conoce a un Juanito por ahí y empieza a tener relaciones, y de esa relación del pecado, porque es un pecado definitivamente, nace una criatura. Pero cuando nace la criatura, el otro, como sabía lo que había conseguido, que solo era acostarse con la mujer, se va y la deja. Viene la mujer y se va para la alcaldía a sentarlo. Y como en los pueblos chiquitos todo mundo se conoce, especialmente en Corinto, todo mundo se conoce definitivamente. En Chirilagua es más grande y Tierra Blanca y Quilisco hoy ahora es más grande definitivamente. No se parece a Julio. No se parece a Julio, definitivamente, ¿no? Entonces sale colocho el muchacho. Sale colocho el muchacho. No, de hecho, en mi tiempo de juventud era colocho, cuando tenía pelo. Entonces viene la señora, se va para la alcaldía y a sentar a la criatura. Y el papá, no es que no lo quiere reconocer, pero aquí sale que estás casada. En tu partido estás casada. Entonces esa paternidad se la atribuyen a Julio. Legalmente al casado. Que está casado con ella. Hasta se llaman reconocimientos de puro derecho. ¿Por qué? Porque por derecho soy el papá, aunque esté a kilómetros de distancia. Son 3 ejemplos de cómo se suplantan las paternidades. Correcto. O maternidades, porque no solamente, como ocurre con los hombres, sino también con las mujeres también, y aunque es en menor cantidad, ¿Cómo quitar todo esto? No vamos a hablar ahora, porque entonces vamos a dar clases jurídicas, ¿vea? Y eso le corresponde a Eduardo, no nos corresponde a nosotros, definitivamente. No, agricultura, ¿cómo es que se llama? Agronomía, es que está estudiando el cipote. Vamos a ver cómo impugnamos bueyes y caballos, pero que sean, ¿cómo se llaman los parchados? ¿Cómo les dicen? Esos, así, qué chulo. Hay unos allá por Chirilagua, hay que preguntarle al hermano Alexis que nos traiga fotos de unos caballos que hay por Chirilagua, chulada de animales, ¿no? Pero sigamos con la impugnación. Bueno, hijo, yo voy a hablar. No lo voy a dejar hablar ahora. Usted es el experto del tema. No. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Porque hay una cantidad enorme y grande numéricamente hablando, que de los hijos que no saben que el que está suplantando es su papá. Yo conozco un caso de una amiga que a ella la fue a sentar la abuela, y la mamá, estando en Estados Unidos, sacó papeles y le sacó papeles a los otros hijos, y ella no pudo, porque en la partida de nacimiento está que su abuela es la mamá. Y no es la primera, es la última. Caso extraño. Ahí fue al revés. No sé si la mamá de ella, no le he preguntado nunca porque son casos que duelen. La mamá de ella, cuando se fue, la dejó tiernita y no la había sentado, o no sé qué fue lo que pasó definitivamente. Pero esta mujer joven está dolida porque su mamá no la reconoció. 1. 2, porque su mamá no le dio el sueño del 98% de los salvadoreños que quieren sacar la residencia o la ciudadanía norteamericana. Máximo cuando familiares viven allá. Correcto, pero a todas las hermanas le salieron, a toda la familia le salió y a ella no le sale. Entonces, esto crea un trauma.
Y hace falta Gaby definitivamente Sí. para hablar del tema, crea también un rechazo, crea cierto resentimiento. Y estas personas van creciendo, van creciendo, van creciendo con ese resentimiento. Porque ¿cómo es posible que tú me engañaste? O me abandonaste. O me abandonaste. Sí. Las dos cosas definitivamente. Son duras. Porque cuando conocen al verdadero padre o a la verdadera madre y se dan cuenta, pueden poner mil excusas. Sí. Pero siempre va a haber algo en la psiquis de aquella persona que está dañando definitivamente. Y por más abrazos que hayan, por más dólares o remesas que vengan, Sí. por más iPhone o T12 que manden, es que son los T12 conozco, los de 12 teclas, 12 teclas, definitivamente no van a sanar las heridas que le han dado como padre o como madre al dejar que otros lo suplantara. Ayúdeme. Bueno, con la abordaje que el hermano Julio ha hecho hasta el momento, quizás más desde el punto de vista legal y el sentido etimológico de la palabra, yo quizás estaba haciendo una valoración más práctica. Realmente la Biblia nos relata, por ejemplo, la historia de David y Betsabé, ¿verdad? Que cuando el esposo de Betsabé, Urías, andaba en la guerra peleando, David se paseó por la azotea y vio a Betsabé, la codició, la mandó a llamar, y fruto de eso pues está un embarazo, ¿verdad? El que David quiso, David no quiso suplantar, ¿verdad? Sino que quiso hacerle creer a Urías que no había pasado nada, lo mandó a llamar para que durmiera con ella, y Urías no lo aceptó, siendo un soldado muy fiel. Y posteriormente a esa historia de que Urías no acepta, lo manda a que pelee al frente de la batalla, da esa orden a los que dirigían la batalla. Producto de eso, Urías muere. Después de eso nace la criatura, él se hace cargo, diríamos, definitivamente de la no tuvo de otra, no sí. le quedaba de otra, ¿no? Y aparece el profeta Natán con la historia del que tenía muchas ovejas y el que tenía solo una, y al final le pregunta ¿quién es Mandémoslo a decapitar, definitivamente, sí. ¿no? Entonces, y al final Natán le dice: ese hombre eres tú. Entonces, esas historias que la Biblia relata se repiten muchas veces en nuestras realidades. Muchísimas veces. Entonces, y conociendo la historia de David, un hombre que la Biblia dice cuyo corazón era conforme al corazón de Jehová. De Dios, porque es decir, puede pasar, de hecho pasa en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, y no se diga en el mundo secular. Entonces, este tipo de cosas es tan complicado, porque este relato lleva tantas consecuencias complicadísimas en la historia de David, ¿verdad? A pesar de que fue un hombre de éxito y que Dios pues usó tanto, pero también sufrió las consecuencias. No, sufrió las consecuencias, la muerte de ese hijo. Correcto. Y la persecución. Dios lo perdonó. Lo perdona, correcto. Pero también le dice: tu hijo morirá. No, claro. David ayuna, ora, y al final el bebé muere. Y las consecuencias con los hijos. O sea, David pierde la autoridad en su familia. David, sale huyendo del palacio. Definitivamente. Y hay una infinidad de situaciones. Correcto. Entonces, un poco yo quería rescatar esa parte, porque cuando suceden esos acontecimientos y surgen las dudas, entonces es todo un conjunto de problemas el que la familia enfrenta. Y quizás lo importante de tratarlo en este momento y en este programa es para
para alertar a la familia de Dios. Definitivamente. Para alertar a que los no ande oyentes. haciendo esas cosas, ¿no? Es correcto. Muchos perdón, hermano, como buenos cristianos, no, yo voy a aceptar que fue mi hija, a criarla como tu hija, pero no es tu hija, o no es tu Sí. hijo, definitivamente. No suplantes, porque es pecado. Sí. Estás mintiendo. Sí, de hecho a David le pasó primero, ¿verdad? Primero mentir, ¿verdad? Sí, definitivamente. Después el asesinato. O sea que cuando Una no cosa logró trajo la Satanás otra. una, le siguió elevando. Correcto. definitivamente. Él quería que de hecho le correspondiera la La maternidad o paternidad a Urías. Urías, definitivamente, algo Correcto. que era de él y él lo sabía, ¿no? Correcto. Definitivamente, ¿no? De muchos en la iglesia, porque sí conozco personas cristianas que han suplantado las paternidades. Hay unos que lo han hecho con todo el amor del mundo, magnífico, Sí. magnífico, pero reconozcamos ante Dios lo que estamos haciendo. Sí. Le digo esto porque hay personas, así como hablábamos de la adopción, que les regalan hijos. Y ese es un tema muy delicado, que le regalan una criatura tiernita, y anda a sentarla. Y yo ya no me vuelvo a acercar a la vida de esta persona. Entonces, y estos crían a esa criatura como su papá, como su mamá, hasta el final, aunque estén suplantando esa paternidad. Conozco es una suplantación muchísimo. consciente, diría. Sí, es que casi la mayoría siempre son conscientes, Sí. salvo los de pleno derecho, definitivamente, ¿no? Entonces, pero siempre hay una falsedad en el acto, siempre hay una falsedad. Uno, reconocer ante Dios. Dos, sé que lo que se está haciendo lo hace por un bien, por el bien de la criatura, por y Sí. todo lo demás, pero hay cosas que se pueden hacer definitivamente a posteriori, ¿no? Entonces, pero para tener la certeza y la seguridad y para darle a los hijos que un seguro, para darle la asistencia, cualquier otra situación, alguna herencia, a esta criatura que no lleva su gen biológico, los asientan. Yo me quedo hasta ahí. Sí, yo me pero quedo hasta realmente ahí. también ese tipo de experiencias provoca fricciones también al interior de la familia, ¿cómo se llama? Quiero decir La familia nuclear, no. nuclear, ajá, que tiene todas las de la ley y la espiritualidad. La cuestión está que... Por ejemplo, yo conozco un caso en la familia, por ponerlo de ejemplo, no voy a mencionar nombres, los tíos tienen sus hijos en el matrimonio y todos lo reconocen, pues los crían y lo poco o mucho que tengan es para los hijos, pero de repente aparece el padre, la cuestión es mantenerse totalmente alejado de estas personas, dicen Sí. mucho, ¿verdad? Pero la cuestión está que siempre hay eso. Entonces, cuando esta nueva persona Aparece entra al en núcleo la- familiar, Correcto. entonces hay intereses de esa otra familia y de esa otra persona, y eso genera fricciones y problemas en el resto de miembros de la familia. Estaba leyendo algo aquí que es muy similar a lo que usted dice que escribe Hugo Brunner. Dice, él conoce un caso así cuando fue a hacer un trámite, se enteró que no era la madre. Y le dijo, vos no sos mi mamá. Vos me criaste, pero no sos mi mamá. Ya cuando estaba grande. También dice que en Argentina fueron muertos los montoneros. Muchos estaban con otros padres y después muchos de ellos se dieron cuenta que ese no era su papá. Lo que pasó en el Mozote, definitivamente, Sí. ¿no? También en la historia de El Salvador, el caso del Mozote, hubieron muchos hijos que sobrevivieron a la masacre por A o B motivo y no fueron adoptados, fueron reconocidos por otras personas como sus hijos y hoy grandes se están dando cuenta quiénes son sus padres. Y andan buscando los huesos de sus padres, definitivamente. Como decíamos aquí por la mitad cuando íbamos, que eso crea algún resentimiento o sentimiento encontrado, lo que usted decía. Imagínese esta familia crear ese conflicto Sí. entre los hijos, ¿no? Yo conozco una familia, y creo que lo hablamos la vez anterior, no en el programa, que son 5. El matrimonio tiene 5 hijos. Con el tiempo se divorcian estos 5 hijos, le quedan a la mamá. El papá muy responsable, económicamente hablando y afectivamente hablando,
conoce que sus hijos, las necesidades, conoce que sus hijos quieren salir adelante, los saca adelante, los gradúa de la universidad. No sé qué pasó, no llegué hasta esa época del chambre, ya me salté mucho de ello, entonces, y que no me pregunte audiencia porque no sabemos qué pasó, pero definitivamente en un altercado que tuvo con su ex esposa, él le dice: una de tus hijas no es tuya. ¿Cómo es que vos estás aquí, pero una de tus hijas no es tuya? Y eso al hombre empezó a hacerle cosquillas. ¿Cómo es posible que cuando sus hijas estaban ya en la universidad, ya las había graduado, ya las había hecho profesionales, ahora le vienen a decir que una de ellas no es, pero son 5? ¿Cuál no es la tuya? La negrita, definitivamente. La negrita no es la única tuya, le hacía dejar al revés, ¿no? Pero aquí es solo una, no era de él. Viene, y cuando se divorciaron, creo que la hija menor tenía como 16 años, la hija menor. Viene y empieza el proceso de impugnación para determinar, como usted decía al inicio, ahí entra la duda. Cuando hay infidelidad, hay duda. Cuando hay infidelidad, hay duda. Y generalmente el problema sale a la luz cuando hay cualquier fricción entre la pareja. Solamente cuando hay fricciones en la pareja sale a la luz el problema. Si no se mueren, y ese hijo es de aquel. Aunque definitivamente no sea. ¿Verdad? Porque, y se da especialmente en la infidelidad de la mujer. Porque es la única que puede. El hombre allá afuera va a reconocer sin mayor problema, ¿verdad? Pero ese tipo de cuestiones se da en la infidelidad de la mujer. Por lo general. Viene él y empieza a hacer el trámite, hacen la prueba científica del ADN, que es la prueba reina de todas las pruebas, y determinan que era cierto, que una de las 5 no era de él. Y era la de en medio. Las 2 primeras eran de él y las últimas 2 eran de él, pero la de en medio no. Wow, ese hombre creo que entró en pánico, pero fue peor para la hija, cuando se da cuenta que ese hombre que la había formado, que le había dado amor, que le había criado, que le había crecido, no era su papá. Biológico. Me comentan que le dice la hija: no importa que no seas mi padre biológico, pero sos mi padre y te voy a amar toda la vida. Gracias a ti yo soy aquí. Y esta hija empieza a respaldar a este señor y le da la espalda a la mamá. O sea, crea un conflicto mayor todavía del que ya había. Porque considero, no sé cuál era la mente de la señora en ese momento, quizás no pensó que se llegara hasta ese momento. O en el momento que hubo la infidelidad, no pensó el daño que le iba a hacer no solo al matrimonio, no solo a su esposo, sino que a su hija, a la edad que fuera, porque era la del medio. O sea que fue dentro de una relación amena. Y el sentimiento adverso que creó en la hija fue grande. Definitivamente, y no le puedo decir que fue odio, rencor o resentimiento, pero hubo un rechazo total. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Definitivamente. Y realmente cuando las cosas salen a luz, es el problema. Nada de lo que sea en lo oculto va a quedar ahí, desde todo se va a saber. Amén. Y la otra cuestión es que este relato también nos pone en contexto de que igual cuando se dan las situaciones, a pesar de que son situaciones complicadas, difíciles de tratar, tampoco es lo correcto irse por la tangente y complicar más la situación. Definitivamente. Desde este set nosotros quizás queremos concientizar de alguna forma a la audiencia de que nosotros también de alguna forma fuimos adoptados por Jesús. Somos adoptados. Y es el único que no nos va a impugnar, porque somos comprados con sangre. Sí. Entonces, que independientemente de las situaciones que nos toque vivir, debemos de confiar en Dios y
y pedirle a Él la forma de solventar las situaciones. Creo que tenemos la convicción de que nos escuchan padres, adultos y madres y adultas, pero también probablemente jóvenes que tal vez en este momento no tengan los problemas de los adultos, pero que son potencialmente influenciable. Es correcto, que puedan en el futuro encontrarse en una situación de estas. Y ese es un poco quizás nuestro sueño, nuestra visión en este programa, de alumbrar el camino para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros queremos llevar el mensaje de sanidad y restauración familiar para que sean salvos definitivamente, ¿no? Porque mientras no exista una sanidad del alma, una sanidad del espíritu, una sanidad en el corazón, no va a haber salvación. Amén. La palabra de Dios dice que si tenemos algo en contra de alguien, debemos de dejar lo que estemos haciendo e ir a buscar ponernos de acuerdo con aquella persona. Amén. No solamente estamos hablando de cuestiones malas, sino que de este tipo de situaciones, los rencores que nosotros creamos a nuestros hijos definitivamente, ¿no? Porque los padres, hay muchos padres, y yo así le digo, lo he vivido, he visto que, ahí ve vos entonces. Con esa actitud se vuelven totalmente indiferentes sin saber conscientemente, o lo harán conscientemente, el daño que le están haciendo a esa relación. Ahora bien, imagínese, me imagino a esta cipota ya profesional aceptando a Cristo. Y ella tiene que perdonar. Amén. Y yo hablo con alguien, vos tenés que perdonar a tu papá. Vos tenés que perdonar a tu mamá, no porque muchas cosas malas me han hecho, no, pero vos tenés que perdonar. La palabra de Dios te manda a perdonar. Amén. ¿Y qué tal? O sea, si lo último que hacen es irle a pedir perdón por el resentimiento. No, es que ella fue la que me dañó, él fue el que me dañó, él fue que me engañó, él fue que... ¿Por qué? La palabra de Dios dice, andá, ve y pedí perdón. Amén. Por el resentimiento que sentís, no por lo que te hicieron, definitivamente. De igual forma, creo yo que se puede llevar al ámbito de la pareja. Definitivamente. O sea, en Cristo debemos de olvidar las cosas viejas, aunque sean así de crueles y de duras, ¿no? No vivir con el pasado, sino entregar a Dios nuestros pecados y ver al futuro, ¿verdad? Para tener una vida más feliz y realmente una experiencia en armonía con Dios en nuestros quehaceres diarios y en nuestros proyectos. Definitivamente. O sea, mientras no exista sanidad en este tipo de situaciones, mientras no seamos sinceros con los hijos, vamos a seguir malcriando los hijos. No importa que los tengas en el mejor colegio, no importa que lo tengas en la mejor universidad, no importa que le estés dando los mejores lujos, aunque te estés sacrificando, pero si no le están dando la educación adecuada, el ejemplo adecuado y la palabra adecuada, está fracasando definitivamente. Estamos fracasando como padres, estamos fracasando como hijos, porque a veces, y esa es otra cuestión, que en los hogares los hijos son los cristianos, no el papá ni la mamá. Entonces a ellos les toca que ser de ejemplo. Entonces nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios, que somos carta leída. Amén. Y leída no por Dios definitivamente, sino por el mundo. Por el mundo. Dios sabe todo, ¿verdad? Pero en este aspecto se está refiriendo a que el mundo nos lee, nos ve. Nuestro testimonio es el que cuenta. Y si nosotros andamos de amargados por el resentimiento que me dice, ese señor no es mi papá, esa señora no es mi mamá, yo a quien amo como mi mamá es a mi abuela, porque ella fue la que me dio todo. Pero ¿quién te trajo al mundo? ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó? ¿Querés ser salvo? Hoy es un momento de llevar esa sanidad a tu hogar, a tu familia. ¿Cómo? Con Jesús. Amén. No hay otro camino, no hay otro camino. No te puedes ir a la derecha, no te puedes ir a la izquierda, sino solamente por el camino, la verdad y la vida. Y ese se llama Jesús. Amén. Jesús. Y Jesús te manda a obedecer su palabra. Y tu palabra dice que
debemos de perdonar. Y Pedro le pregunta, Señor, ¿y cuántas veces voy a perdonar a este Judas que me está a cada rato, sí, metiendo un puñal por la espalda? No a Judas Iscariote, sino que yo me refiero ya hablando así, un poco usando la imaginación, correcto. 70 veces, sí, te le dice el Señor. Ya me falta poquito multiplicarlo, pero diario. No te canses de perdonar, le quiso decir el Señor. No te canses de perdonar. Pero hay hijos que llegan al último momento y siguen teniendo resentimientos con sus padres. Sí, eso no los deja realmente ser felices y avanzar en la vida. Y una de las cosas es esto, la suplantación de paternidad, porque suplantan no solamente la paternidad, suplantan el cariño. Sí. Aunque el cariño sea sincero. Suplantan el amor, aunque sea sincero. Porque cuando los hijos se dan cuenta de lo que está pasando, de quién es su verdadero padre, y su figura de papá fue fulanito y no Mengano, y se da cuenta que Mengano es su papá, y que él quiso hacer todo, pero este señor, porque esa es otra cuestión. Hay muchos padres que suplantan la paternidad y no permiten que el padre biológico se acerque. Y la otra persona le demuestra a esta criatura, pequeña o grande, que él ha querido acercarse. Realmente, como dicen, el corazón está en los dos lados, ¿verdad? Definitivamente, sí, ¿no? Pero el rencor, el odio y el rechazo es contra la persona que suplantó definitivamente, ¿no? Y más aún cuando no somos verdaderos cristianos, porque hay que reconocer las dos cosas, sí. Que el otro lo hizo quizás por un bien, por amor, porque hay también paternidades que se suplantan solo por hacer daño, y le dio hasta donde está, Dios le permitió llegar hasta donde está. Y la otra persona, tal vez solo porque le está ofreciendo una mejor condición con una residencia norteamericana o con una herencia de unas par de fincas de café, porque de otra cosa no acepten herencia, por favor, definitivamente, y lo dan barato, por favor. Empieza ese resentimiento, empieza ese desánimo, ese desconsuelo. Y empiezan muchos a hacer una pregunta que ningún cristiano se debe de hacer. Y espero que ni Eduardo ni usted nunca lo haya hecho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste eso? Nunca le preguntemos a Dios por qué. Preguntémosle a Dios para qué. El para es lo que nos está enseñando a través de. Pero si nosotros le preguntamos por qué estamos diciendo, bueno, ¿y acaso esta guapura le estás haciendo eso, Señor? ¿Acaso este angelito, mírame las alitas que me diste, le estás haciendo eso, me lo merezco yo? Oiga, su hijo murió en la cruz del Calvario. Su hijo recibió 40 latigazos más uno. Su hijo recibió puñetazos, escupidas y golpes que no se merecía. Y lo hizo por mí. Amén. Y lo hizo por ti. Amén. Quizás decirles que la mejor forma de evitar, ¿verdad?, este tipo de conflictos es ponernos a cuentas con Dios. Todos los días ir a Él, pedirle dirección, pedirle perdón. Definitivamente. Nuestra naturaleza es pecado. La carne siempre nos va a llevar a pensar en satisfacerla, ¿verdad? Pero también en la medida que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón y le pidamos a Dios con sinceridad también que su Espíritu Santo pueda gobernar nuestras vidas y discernir nuestro pensamiento, Dios lo va a hacer también. Como lo dice Apocalipsis, Dios respeta nuestra intimidad, Él toca a nuestra puerta y espera que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para Él entrar a nosotros, gobernar y guiar nuestra vida para evitar todo este tipo de conflictos. Definitivamente, ¿no? Y que nuestro nombre siempre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Definitivamente, a veces yo como lo digo y se lo digo a los hermanos en la congregación, porque donde me invitan, no, porque ya no me vuelven a invitar, si lo dijera, Dios no está para tus niñerías, definitivamente, y Dios no está para nuestras niñerías. No hay es que. Señor, aquí estoy porque cuando vengas quiero que me hayas haciendo así.
no chillando ni quejándome de lo que me está pasando en la vida, porque mis errores son mis errores y debo de reconocerlos. Amén. Si he suplantado una paternidad, si has suplantado una maternidad, son tus errores. ¿Y qué vas a hacer para enmendar esos errores? ¿Qué vas a hacer para sanar el corazón de esas criaturas? ¿Qué vas a sanar el corazón de esas personas que ya son adultas definitivamente? Porque llegan a la adultez y todavía no los dejan crecer. Ni uno ni otro crece espiritualmente hablando. Porque uno, o no buscan de Dios, o dos, si lo buscan esperando que Dios haga todo, que todo caiga como el maná, pero no, yo tengo que dar pasos. Desde el principio en los 10 mandamientos también Dios ha sido claro con el hombre y nos relata la Biblia de que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Correcto. Entonces, a veces no nos damos cuenta como adultos que ocultar todo ese tipo de pecado afecta a nuestras generaciones Definitivamente, futuras. ¿no? Entonces, en la medida que nosotros, como ya dijimos al principio, nos ponemos a cuenta y reconocemos, ¿verdad?, el error, y en el tema específico de suplantación de paternidades o maternidades a través de las impugnaciones, dejamos la mesa limpia, ¿verdad? Legalmente hablando, a través de la impugnación dejamos la mesa limpia, pero espiritualmente hablando, no. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque legalmente hablando desplazamos el nombre que está como papá, desplazamos el nombre que está como mamá y los sentimientos. Pero a eso quiero llegar. El acto jurídico o legal, como le queramos llamar, limpia, pone en evidencia o como dicen, el problema en la mesa para tratar esa otra parte, que como bien dijimos al principio, o nos decía usted, es mucho más trascendental, mucho más importante. Correcto. O sea, no es más importante el documento, ¿verdad?, sino el corazón. El corazón. ¿Verdad? Porque Dios busca adoradores que lo adoren con espíritu y en verdad, pero con un corazón resentido no podemos. Amén. Entonces, en la medida que los adultos, que somos los que pues nos podemos ver involucrados en la generación del problema, confesamos nuestro pecado y somos sinceros con nuestra pareja o con nuestros hijos, vamos a cortar esa maldición. Y vamos a dejar un buen legado, un precedente, correcto, a nuestras nuevas generaciones, ¿verdad? Correcto. Entonces, estaba un poco pensando en voz alta y pareciera como decía Juan el Bautista, ¿va? Una voz que clama en el desierto. Yo creo que hay generación de víbora. Sí, o sea, en esta sociedad donde el pecado y la carnalidad están voraz. A la orden del día, voraz. definitivamente, ¿no? Sí. A la orden del día. Hoy a través de las redes sociales, a través de los aparatos telefónicos, se prolifera tanto y se facilita, diríamos, aún más este tipo de corrientes negativas y que contaminan tanto a la familia. Pues nosotros estamos aquí para recordar que debemos entregar a Dios nuestro cuerpo, como bien lo dice Efesios, ¿no? Nuestro cuerpo es templo, cuerpo, mente y alma. Es templo y morada del Espíritu Santo. Esto es correcto. Y debemos de reconocerlo todos los días, y evitar al máximo, en la medida de lo posible, con la ayuda de Dios, porque solos es difícil, quizás imposible hacerlo, pero también somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Dios también nos ha apartado y nos regala, ¿verdad?, las bendiciones a través de nuestras familias. Es nuestro deseo que nuestros hijos, que nuestros nietos caminen por la senda del bien. Rompan maldiciones generacionales y caminen por el camino correcto, Amén. Que es Jesucristo. Que cuando escuchen tocar, entre. Amén. Lo dejen entrar y estar confiadamente. Sí, estamos ya casi llegando al final del programa. Yo quiero aprovechar para
para saludar a mi hermano que hoy vino de Estados Unidos. Y pues le conté que íbamos a estar acá. Me dijo, mira, ¿y cómo puedo escucharte? Lo hubiera traído, pero hemos compartido Sí, definitivamente, bueno, ¿no? la verdad no se me ocurrió. Yo le dije que podíamos salir a la ciudad, pero no se me ocurrió. Realmente hubiera sido un privilegio. Definitivamente, ¿no? Decirte, Freddy, que eres un ejemplo también para la familia. Y como ya lo he dicho en programas anteriores, nosotros quedamos huérfanos. Y Freddy es el hermano mayor. Ha sido un gran ejemplo y sabemos que Dios ha hecho cosas hermosas en nuestra familia, y estamos aquí para seguir contando a las nuevas generaciones y a la audiencia, ¿verdad?, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Definitivamente, ¿no? Dios ha sido bueno. Familia, estamos por terminar estos últimos minutos que nos quedan. Yo quiero decirte, sana tu familia. Estás a tiempo. Estás a tiempo de trabajar, actuar y vivir en verdad. Estás a tiempo de que Jesucristo more en tu corazón. Y si ya está en tu corazón, dale el control, el 100% de todo tu ser. Ayer mandaba una reflexión, la mando en Facebook, la publico y se las mando a casi todos mis amigos en el WhatsApp. Y decía, venga tu reino, hágase tu voluntad y no la mía. Pero ¿cuándo va a empezar a reinar Dios en tu vida? Les preguntaba en la reflexión. Y esto es el Espíritu Santo que me está recordando, porque casi nunca me recuerdo después lo que escribo. Entonces ahí escribía y decía, va a llegar a reinar en tu vida cuando tú le des por fin a tu reino, al reino del yo, al reino de mi voluntad, y empeces a dejar que el reinado de la voluntad de Dios esté en tu vida. Amén. Y la voluntad de Dios es su palabra. Amén. No es que, ¿cómo le voy a hacer? Lee la palabra. No te salgas de otros lados, vaya, para que no te confundas, para que no entendas mal. Lee los 4 evangelios, hasta ahí, y cumplilos. Si no querés leer los 4 evangelios, te lo voy a poner más fácil, así de sencillo. Lee Mateo 5, 6 y 7 y cumplilo. Si no querés cumplir los Mateo 5, 6 y 7, condenate definitivamente, ¿no? Ahí en el infierno van a caber un montón. Pero yo te estoy dando lo que la Biblia dice, la oportunidad de venir a los pies de Cristo y de ser cambiados. Tú y toda tu casa podrán ser salvos si tú, al escuchar que Él está llamando, abres tu puerta. Abres la puerta de tu corazón y dice la palabra, Él entrará y cenará. Para que alguien cene en mi casa no es cualquiera. Amén. Definitivamente, ¿verdad? Amén. Entonces no va a ser cualquiera, va a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Bueno, gracias a la audiencia por haber estado con nosotros. Esperamos el próximo martes estar nuevamente con ustedes. Saludar a la hermana Gaby también. Ojalá que nos esté pudiendo sintonizar a través de las plataformas electrónicas. Se le extraña, hermana Gaby, y igual no, recordarle que... No vino, definitivamente. Recordarle que Dios está con usted y también usted debe estar con Dios. Ahí donde está, reflexionar también sobre estos temas, porque a veces es fácil hablarlo acá desde una plataforma, pero vivirlo, la realidad allá afuera es lo más difícil, y esperamos que Dios tenga misericordia también de nosotros, ¿verdad? Y de nuestros hijos, a quienes también les envío un saludo, y a todas las familias, parejas y jóvenes que nos escuchan, no solo este día, sino también todos los martes. Un saludo y que Dios les bendiga. Familia, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes, si Dios no ha venido. Y si ya vino, te esperamos allá en el cielo. Bendiciones en Cristo Jesús. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar